La soga colgaba del retorcido roble como una serpiente lista para atacar, esperando a María Valdés mientras el sol se asomaba sobre el polvoriento pueblo fronterizo que ya había decidido que era culpable. En menos de una hora, esta hija de Minú, curandera de 19 años, se balancearía en esa horca, condenada por crímenes que no había cometido, traicionada por la misma gente a la que había dedicado su vida a ayudar. Pero María no estaba lista para morir, no cuando sabía la verdad sobre por qué realmente querían verla muerta. El aire matutino mordía sus brazos expuestos, la piel de bronce se erizaba donde la áspera cuerda de cáñamo había dejado marcas. Furiosas, le habían atado las manos a la espalda a medianoche, dejándola arrodillada en el polvo de la plaza mientras los buenos ciudadanos de San Elizario se preparaban para el entretenimiento matutino. Su cabello oscuro caía suelto alrededor de su rostro, enredado y polvoriento, pero sus ojos, esos profundos ojos marrones que habían visto demasiado, ardían con un desafío que hacía que sus acusadores apartaran la mirada. El juez Harlan dio un paso adelante, su abrigo negro impecable a pesar del polvo del desierto que cubría todo lo demás. Sus labios delgados se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa o una mueca. «María Valdés», entonó, su voz resonando por la plaza donde al menos 50 pueblerinos se habían reunido, sus rostros una mezcla de rectitud y emoción, apenas disimulada. «Se te acusa de robo, de asociarte con espíritus oscuros y de traer enfermedad a esta comunidad temerosa de Dios». «Mentiras», escupió María, su voz ronca por la noche sin agua. «Cada palabra que pronuncias es veneno, igual que el miedo que has sembrado en este pueblo». Una mujer entre la multitud jadeó, la señora Patterson, cuya fiebre María había bajado hace apenas 3 semanas, con hierbas y cuidado paciente. Ahora, la mujer apretaba más su chal y se alejaba, como si la mirada de María pudiera maldecirla. «El cáliz de plata de la iglesia», continuó el juez Harlan, ignorando su protesta. «Encontrado en tu posesión». «Plantado allí por tu hijo», replicó María. «Después de que rechacé sus avances, todo el pueblo sabe qué clase de hombre es Thomas Harlan». El rostro del juez se oscureció y varios hombres en la multitud se movieron incómodos. Ellos sabían, todos sabían, pero saber y hablar eran cosas diferentes cuando el juez Harlan tenía sus hipotecas y sus futuros en sus pálidas y suaves manos. «Suficiente», ladró Harlan. «La evidencia es clara. La sentencia es muerte por ahorcamiento, a ejecutarse al amanecer». Sacó su reloj de bolsillo, la cadena dorada brillando. En precisamente 15 minutos, María se obligó a enderezarse más, aunque sus rodillas temblaban. Pensó en su madre, muerta hacía 5 años, quien le había enseñado qué plantas podían curar y cuáles podían dañar. Pensó en las docenas de personas a las que había ayudado, partos que había atendido, heridas que había limpiado, fiebres que había combatido, y pensó en la verdadera razón por la que querían verla muerta, porque sabía demasiado sobre los tratos ilegales del juez con los comerciantes mexicanos, porque había visto los documentos que podrían destruirlo. «Pueden matarme», dijo su voz ahora firme, llegando a cada rincón de la plaza. «Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir, incluso a un ahorcamiento». Como en respuesta a sus palabras, un grave retumbar resonó a través del desierto. No, un trueno, sino algo más. Algo que hizo que los caballos atados al borde de la plaza se movieran nerviosos, sus orejas apuntando hacia el horizonte, donde una nube de polvo comenzaba a levantarse. Las botas del verdugo retumbaron contra la plataforma de madera mientras probaba la trampilla por última vez. Las bisagras gimiendo como un animal herido. María lo observaba trabajar con un extraño distanciamiento, como si flotara sobre su propio cuerpo, viendo una obra cuyo final conocía. La soga esperaba, perfectamente centrada sobre la trampa, y podía escuchar el reloj de bolsillo del juez Harlan, marcando sus últimos momentos. «Traigan a la condenada», ordenó Harlan, su voz cortando los murmullos de la multitud. 2 hombres agarraron los brazos de María, sus agarres lo suficientemente fuertes para dejar moretones. Mientras la arrastraban hacia la plataforma, alcanzó,
a ver al joven Timothy Henderson entre la multitud, el niño cuya pierna rota había entablillado el invierno pasado. Lloraba en silencio, la mano de su madre presionada firmemente sobre su boca. El retumbar en la distancia se hizo más fuerte, transformándose de un susurro a un gruñido. Varias personas voltearon hacia el sonido, entornando los ojos hacia el sol naciente. El verdugo se detuvo, su capucha moviéndose mientras miraba hacia el horizonte. «Procedan», espetó el juez Harlan, pero la incertidumbre parpadeó en su rostro. La forzaron a subir los toscos escalones de madera. La soga rozó su mejilla, áspera e implacable. El verdugo alcanzó la cuerda, y fue entonces cuando el trueno reveló su origen. Un jinete solitario irrumpió desde el calor del desierto, como una visión del mismísimo infierno, su caballo negro levantando una tormenta de polvo y furia. Vestía el atuendo tradicional de un charro, pantalones ajustados con botones de plata a los lados, una chaqueta corta bordada con hilo dorado y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. 2 pistolas brillaban en sus caderas. Hasta tintos en «¡Ahí, forastero!». El sheriff Morrison desenfundó su arma, pero su mano temblaba. El jinete no aminoró la marcha. En cambio, espoleó su montura más rápido, dirigiéndose directo hacia la horca. La multitud se dispersó como hojas ante un huracán, mujeres gritando, hombres lanzándose a cubierto. El corazón de María martilleaba contra sus costillas. El verdugo forcejeaba con la soga, tratando de pasarla sobre su cabeza, pero sus manos temblaban. El juez Harlan gritaba órdenes que nadie escuchaba sobre el caos. El charro se inclinó sobre el cuello de su caballo, y María vio su rostro claramente, por primera vez, pómulos afilados, ojos oscuros enfocados con intención mortal, una delgada cicatriz corriendo desde su sien izquierda hasta la mandíbula. No podía tener más de 30 años, pero algo en su mirada hablaba de batallas peleadas y ganadas. 3 disparos resonaron. La cuerda sobre la cabeza de María se partió, la soga cortada cayendo inútilmente a la plataforma. La capucha del verdugo voló mientras se lanzaba a buscar seguridad. El arma del sheriff Morrison salió volando de su mano, el hombre agarrándose la muñeca y maldiciendo. «¡El mismísimo diablo!», gritó alguien. El jinete giró su montura con gracia imposible, llevando al animal justo al borde de la plataforma. Extendió su mano hacia María. «Ahora o nunca, señorita», dijo, su voz calmada a pesar del pandemonio. María no vaciló. Se lanzó hacia él, sus manos atadas haciendo el movimiento torpe. Dedos fuertes se cerraron alrededor de su muñeca, levantándola sin esfuerzo sobre la silla detrás de él. «Agárrese fuerte», ordenó. Más disparos tronaron en el aire mientras el juez Harlan gritaba órdenes. María se presionó contra la espalda del extraño, respirando cuero y pólvora, y algo más. Esperanza, quizás, o simplemente la dulce promesa de supervivencia. El caballo negro se encabritó, sus cascos golpeando el aire como relámpagos. Luego se lanzó hacia adelante en el desierto, dejando San Elizario y su horca atrás en una nube de polvo y expectativas destrozadas. Las balas zumbaban junto al oído de María como avispas furiosas mientras el caballo negro tronaba por las estrechas calles de San Elizario. Se aferraba a la cintura del charro, sus muñecas atadas dificultando mantener el agarre. Detrás de ellos la partida del sheriff Morrison ya estaba montando, sus gritos mezclándose con el estrépito de cascos sobre tierra compactada. «Mantenga la cabeza abajo», ordenó el extraño, su voz firme, a pesar del caos. María presionó, su rostro contra su espalda, sintiendo los poderosos músculos trabajar mientras guiaba al caballo en un giro cerrado. Un vidrio explotó junto a ellos, cubriéndolos de fragmentos. El charro no se inmutó, sus manos firmes en las riendas, mientras navegaba el laberinto de edificios de adobe. Irrumpieron en la calle principal, y María se arriesgó a mirar atrás. 6 jinetes los perseguían, el mismo juez Harlan liderando el grupo en su semental gris, su rostro retorcido de rabia. El sol matutino brillaba en los cañones de los rifles mientras más disparos resonaban. «¡Allí!», gritó alguien. «¡Córtenles!». El paso en la iglesia.
El charro tiró fuerte hacia la izquierda, los cascos del caballo resbalando en la grava suelta. Cargaron por un callejón tan estrecho que sus rodillas rozaban las paredes. Una carreta bloqueaba el camino adelante, cargada de heno. Sin vacilar, el jinete espoleó su montura hacia adelante. El semental negro se preparó y saltó, despejando el obstáculo por pulgadas. El estómago de María se revolvió cuando aterrizaron duramente del otro lado. «¿Quién eres?», jadeó, su voz apenas audible sobre el viento. «Diego», respondió, jalando las riendas para evitar a una mujer que había salido de su puerta. «Y ahora mismo soy lo único entre tú y una bala». Salieron explosivamente del callejón hacia el desierto abierto. El brillo repentino hizo que María entornara los ojos, pero podía ver el terreno adelante. Colinas ondulantes salpicadas de mezquite y gobernadora, ofreciendo poca cobertura. El trueno de la persecución se hizo más fuerte. Diego se agachó y sacó un cuchillo de su bota, girándose en la silla. Con movimientos precisos, cortó las cuerdas que ataban las muñecas de María. «Necesitarás las manos libres», dijo. «¿Sabes disparar?» «Puedo hacer lo que sea necesario para sobrevivir», respondió María, flexionando sus muñecas lastimadas. Le entregó una de sus pistolas. «Bien, porque no se están rindiendo». Un rifle tronó detrás de ellos. La bala levantó polvo a solo pies de distancia. María se giró estabilizándose contra el hombro de Diego y disparó. Su tiro se desvió, pero forzó a sus perseguidores a dispersarse, ganando preciosos segundos. «Inteligente», murmuró Diego, urgiendo al caballo más rápido. Coronaron una pequeña elevación, y María vio su destino, un cañón estrecho cortando, a través de las colinas como una herida. Las sombras oscuras prometían cobertura, pero la entrada aún estaba a 1/4 de milla. «Están tratando de flanquearnos», advirtió María, divisando 2 jinetes separándose del grupo principal. La respuesta de Diego fue inclinarse más bajo, hablándole suavemente a su caballo en español. El animal pareció entender, encontrando otra explosión de velocidad que María no creía posible. La boca del cañón se hizo más grande, más cercana, pero también lo hizo el sonido de cascos perseguidores. «Cuando diga, salta», dijo Diego. En voz baja, «Salta a la izquierda y rueda, no dudes». «¿Qué estás planeando? Confía en mí». La entrada del cañón se alzaba ante ellos, antiguas paredes de roca roja elevándose como las puertas a otro mundo. María podía saborear el polvo y la pólvora, sentir su corazón martilleando contra sus costillas. Detrás de ellos, la voz del juez Harlan se llevaba en el viento. «No dejen que lleguen al cañón». Pero ya estaban allí, sumergiéndose en sombra y piedra, el sol matutino súbitamente cortado como si alguien hubiera apagado una vela, y aún cabalgaban más profundo hacia lo desconocido. Las paredes del cañón se fueron ensanchando gradualmente, revelando un valle oculto que le quitó el aliento a María. Álamos sombreaban un arroyo cristalino, y entre ellos se alzaban varias tiendas de lona y estructuras de madera. Humo subía de fuegos para cocinar, y el sonido de risas infantiles resonaba en las rocas rojas, un marcado contraste con la violencia que acababan de escapar. Diego aminoró su caballo al paso, e inmediatamente la gente emergió de las sombras. Hombres en trajes de charro similares al de Diego, mujeres en faldas coloridas, niños asomándose detrás de sus madres. Todos los ojos se fijaron en María, sus expresiones variando desde la curiosidad hasta la sospecha. «¿Quién es ella?», llamó una voz áspera. Un hombre mayor dio un paso adelante, los conchos de plata en su chaqueta atrapando la luz solar filtrada. Su rostro curtido llevaba las marcas de incontables soles del desierto. «Alguien que necesitaba ayuda, don Felipe», respondió Diego, desmontando suavemente. Se volvió para ayudar a María a bajar, pero ella se deslizó por su cuenta, sus piernas casi cediendo después de la dura cabalgata. «Trajiste a una forastera a nuestro campamento». Los ojos de don Felipe se estrecharon. «¿Has olvidado lo que pasó la última vez?». María se enderezó a pesar de su agotamiento, encontrando la mirada del hombre mayor. «No soy su enemiga», dijo firmemente. «La misma gente que quería verme muerta han sido sus enemigos por años».
Una mujer se acercó, quizás de 40 años, su cabello oscuro veteado de plata. Estudió a María con ojos inteligentes. «Eres la curandera de San Elisario, la que llamaban bruja». «Soy curandera», confirmó María. «Pero no bruja». Temían lo que no entendían. «Los hombres suelen hacerlo», respondió la mujer con una leve sonrisa. «Soy Rosa, la hermana de Diego». Diego se interpuso entre ellas. «Necesita descansar, Rosa. Y comida. Las preguntas pueden esperar». «Las preguntas no pueden esperar», intervino don Felipe. «El pueblo vendrá a buscar. Siempre lo hacen». «¡Que vengan!», dijo Diego en voz baja, su mano descansando sobre su pistola. «Nos encontrarán listos». María observó este intercambio, sus instintos en alerta máxima. Esta gente la había salvado, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué esperaban? ¿A cambio? Había aprendido hace mucho que la bondad a menudo venía con un precio. Una niña pequeña, quizás de 7 años, tiró del vestido rasgado de María. «¿Eres la señora que hace que la gente se mejore?», susurró. María se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas. «¿A veces estás herida?». La niña negó con la cabeza, pero señaló hacia una tienda. «Mi papá sí, le dispararon hombres malos». La expresión de Rosa se suavizó. «Quizás», dijo a don Felipe, «deberíamos ver qué clase de curandera es realmente». «Don». Felipe gruñó. «Muy bien, pero permanece bajo guardia». La mandíbula de Diego se tensó. «Está bajo mi protección». «Por eso serás tú quien la vigile», respondió el hombre mayor bruscamente. «Tu elección, tu responsabilidad». Mientras Rosa la guiaba hacia la tienda, María miró hacia atrás a Diego. Él la observaba con una expresión indescifrable, y ella se preguntó si salvarla ya le había costado más de lo que sabía. Dentro de la tienda, un hombre yacía febril e inquieto, un vendaje ensangrentado alrededor de su hombro. Las manos de María automáticamente alcanzaron la herida, sus instintos de curandera superando su incertidumbre sobre estos extraños. «Necesitaré agua limpia», dijo, su voz firme a pesar de todo. «Alcohol si tienen. Y alguien necesita avivar ese fuego. Necesitaré esterilizar mis herramientas». Rosa sonrió ligeramente. «Quizás eres exactamente lo que necesitamos después. De todo». Pero mientras María comenzaba a trabajar, no podía sacudirse la sensación de que había cambiado un peligro por otro, y que su supervivencia podría depender de probar su valor a gente que tenía todas las razones para no confiar. En Forasteros afuera, escuchó la voz de don Felipe. «Pongan centinelas en la entrada del cañón. Vendrán por ella, y cuando lo hagan necesitamos estar listos». Las palabras la estremecieron. Cualquier santuario que este lugar ofreciera venía con sus propias batallas, sus propias antiguas disputas, y ahora ella era parte de ellas, lo eligiera. O no, el fuego vespertino proyectaba sombras danzantes sobre los rostros curtidos, reunidos en el círculo. María se sentaba aparte, aún sintiendo los temblores en sus manos por la cirugía que había realizado. El hombre herido viviría. La bala había esquivado órganos vitales, pero percibía que esta reunión no era sobre sus habilidades médicas. Don Felipe habló primero, su voz cargada con el peso de la autoridad. «Diego Martínez, has roto nuestro código. Trajiste a una forastera a nuestro santuario sin el consentimiento del consejo». Diego se mantuvo erguido, la luz del fuego brillando en los botones de plata de su chaqueta. «Actué para salvar una vida inocente. ¿Desde cuándo damos la espalda a quienes enfrentan injusticia? Desde que esos mismos inocentes llevaron soldados a nuestro último campamento», intervino otro hombre. «Mi hermano murió porque confiamos demasiado fácilmente». La garganta de María se tensó. Quería hablar, defenderse, pero la mano gentil de Rosa en su brazo aconsejaba silencio. «Esta mujer es diferente», argumentó Diego. «Fue condenada por la misma corrupción que nos obliga a escondernos en estos cañones. El juez Harlan es exactamente por qué deberíamos ser cautelosos», interrumpió don Felipe. «No descansará hasta encontrarla, y cuando venga, traerá un ejército». Un hombre anciano avanzó, apoyándose pesadamente en un bastón tallado. «A diferencia de los demás,
No llevaba plata ni bordados elegantes, solo un simple zarape drapeado sobre sus hombros. El círculo cayó en silencio. «Don Alejandro», murmuraron varias voces respetuosamente. Los ojos del anciano, agudos a pesar de sus años, estudiaron a María intensamente. «Dígame, señorita, ¿por qué querían colgarla?» María sostuvo su mirada firmemente. «Porque sabía demasiado sobre los tratos del juez Harlan con contrabandistas, sobre sobornos y testigos asesinados, porque rechacé los avances de su hijo y amenacé con exponerlos a todos». Don Alejandro asintió lentamente. «Y Diego arriesgó todo para salvarla, su posición, el honor de su familia, quizás todas nuestras vidas». Se volvió hacia Diego. «¿Sabías las consecuencias cuando cabalgaste hacia esa plaza?» «Lo sabía», respondió Diego en voz baja, «y lo haría de nuevo». «Tu padre era igual», reflexionó don Alejandro. «Demasiado rápido para actuar por principios, demasiado lento para considerar consecuencias». Hizo una pausa. «Pero también fue el mejor hombre que conocí». El fuego crepitó en el silencio que siguió. María notó cómo varios hombres se movían incómodos, divididos entre tradición y conciencia. «Ya ha demostrado ser útil», se aventuró Rosa. «Carlos habría muerto sin sus habilidades. Una vida salvada no se equilibra contra todas nuestras vidas arriesgadas», contrarrestó don Felipe. Don Alejandro levantó la mano. «La decisión ya ha sido tomada por las acciones de Diego. La pregunta ahora es si nos unimos detrás de ella o dejamos que la división nos debilite». Su mirada recorrió el círculo. «He vivido lo suficiente para saber que a veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas. Esta mujer tiene habilidades que necesitamos, habilidades que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para nuestra gente». Se volvió hacia María. «Pero la confianza debe ganarse. Permanecerás bajo la protección y responsabilidad de Diego. Su destino ahora está atado al tuyo». Los ojos de María encontraron los de Diego a través del fuego. En ellos no vio arrepentimiento, solo determinación. Pero también vio algo más, el peso de lo que había sacrificado por una extraña. «Acepto», dijo firmemente, «y juro por la tumba de mi madre que nunca traicionaré la confianza que me han mostrado». La expresión de don Felipe permaneció escéptica. «Las palabras son viento, las acciones hablan más fuerte». Como en respuesta a sus palabras, un jinete irrumpió en el campamento, su caballo cubierto de sudor. «Los exploradores reportan movimiento en el desierto», jadeó. «Al menos 20 jinetes dirigiéndose hacia acá. Llegarán al cañón al amanecer». El círculo estalló en voces urgentes. La mano de Diego fue instintivamente a su pistola, mientras se acercaba más a María. «Parece», dijo don Alejandro sombríamente, «que tus acciones serán probadas antes de lo esperado». El amanecer pintó el cielo de rojo sangre mientras María permanecía en el campo de entrenamiento improvisado, sus manos envueltas en tiras de cuero. El campamento había estado preparándose toda la noche para los jinetes que venían, pero Diego insistió en que ella necesitaba aprender a defenderse primero. «Tu postura está mal», observó una joven mujer, rodeando a María como un depredador. Isabela no podía tener más de 22 años, pero se movía con la gracia fluida de alguien nacida para el caballo y la pólvora. Su cabello oscuro estaba trenzado apretadamente hacia atrás, revelando rasgos afilados y ojos inteligentes. María ajustó sus pies, tratando de imitar la postura de Isabela. «Soy curandera, no luchadora. Aquí afuera necesitas ser ambas». La bota de Isabela barrió las piernas de María por debajo, enviándola al polvo. «Al desierto no le importan tus buenas intenciones». Diego observaba desde cerca, revisando armas con otros charros. Sus miradas ocasionales traicionaban preocupación, pero no intervino. María se levantó, escupiendo tierra. «Otra vez». Isabela sonrió ligeramente. «Mejor. La ira es útil, si la controlas». Se rodearon mutuamente. María había pasado años, moliendo hierbas, acomodando huesos, pariendo bebés. Sus manos conocían las complejidades de la vida, no la simplicidad brutal del combate. «Salvaste a Carlos anoche»,
dijo Isabela fintando a la izquierda. «Mi primo. El campamento está hablando». María apenas esquivó el golpe. «Es lo que hago». «Y esto es lo que yo hago». El puño de Isabela alcanzó el hombro de María, haciéndola girar. «Pero estás aprendiendo más rápido de lo esperado». María tropezó, pero mantuvo el equilibrio. Pensó en la sonrisa cruel del juez Harlan, en la soga meciéndose en la brisa matutina. Esa ira que Isabela mencionó, la encontró, le dio forma, dejó que alimentara sus movimientos. Su siguiente golpe conectó con las costillas de Isabela. La mujer más joven gruñó sorprendida. «Bien». Isabela rió, frotándose el costado. «Ahora estás peleando como si lo dijeras en serio». «Suficiente. Cuerpo a cuerpo», llamó Diego acercándose con 2 revólveres. «Necesitas saber cómo disparar». María tomó el arma, su peso desconocido en su palma. «Nunca me han gustado las armas». «Que te gusten no es requisito», respondió Diego, posicionándose detrás de ella para ajustar su agarre. Su proximidad envió un escalofrío inesperado a través de ella. «Sobrevivir sí lo es». Isabela colocó blancos, botellas y latas balanceadas en postes de cerca. «Exhala lentamente mientras aprietas el gatillo. No jales, aprieta». El primer disparo de María fue desviado. El segundo destrozó una botella. «Talento natural», observó Isabela, «o suerte de principiante». Los siguientes 3 disparos encontraron sus blancos. María bajó el arma, sus manos sorprendentemente firmes. «Mi madre me enseñó a tener manos firmes, diferentes herramientas, mismo principio». «Tu madre suena como una mujer sabia», dijo Diego en voz baja. «Lo era». La voz de María llevaba dolor antiguo. «El pueblo la quemó como bruja hace 5 años. Me obligaron a mirar». El campo de entrenamiento quedó en silencio. La expresión de Isabela se suavizó. «Entonces entiendes», dijo finalmente Diego. «¿Por qué vivimos como lo hacemos? ¿Por qué confiamos tan cuidadosamente?» María asintió, revisando el cilindro del revólver como él le había mostrado. «Entiendo la supervivencia, entiendo la injusticia, y estoy aprendiendo a entender que a veces curar significa luchar». Rosa apareció en el borde del campo de entrenamiento, su rostro grave. «Los exploradores han regresado. Los hombres de Harlan están más cerca de lo que pensábamos. 2 horas, tal vez menos». Isabela inmediatamente comenzó a reunir armas. La mandíbula de Diego se tensó. «¿Estoy lista?», preguntó María, aunque conocía la respuesta. «¿Lista o no?», respondió Diego sombríamente. «La batalla viene. Mantente cerca de Isabela durante la pelea. Ella cuidará tu espalda». Mientras el campamento estallaba en preparaciones finales, María captó su reflejo en un barril de agua. Cubierta de polvo, arma en la cadera, acero en los ojos. Apenas se reconocía. La curandera seguía allí, pero algo más estaba emergiendo. Algo más duro, más fuerte. Algo que tal vez podría sobrevivir a lo que venía. El calor del desierto presionaba como un peso físico, mientras María yacía plana contra la arenisca roja, Diego a su lado. Debajo de ellos, el grupo de búsqueda. Del juez Harlan se movía por el cañón como hormigas, su formación delatando precisión militar. Contó 22 hombres, todos armados, todos buscando rastros que los llevarían al campamento oculto. «Trajeron al rastreador Comanche», susurró Diego, su aliento cálido contra su oído. «Lobo rojo, puede leer señales en roca desnuda». El estómago de María se contrajo. Podía ver al rastreador ahora, un hombre delgado en vestimenta mixta, parte ropa de colono, parte nativa. Se movía diferente a los demás, su cabeza inclinada como si escuchara historias que la tierra susurraba. Detrás de ellos, Isabela y otros 3 exploradores esperaban con los caballos, ocultos en un barranco estrecho. El campamento yacía a solo 2 millas al norte, vulnerable si estos hombres encontraban el sendero correcto. «Allí», siseó Isabela suavemente, «ha encontrado algo». Lobo Rojo se había arrodillado junto a un parche de arena perturbada donde sus caballos habían pasado horas antes. Pasó sus dedos por la tierra. Luego miró hacia arriba, apuntando directamente hacia su posición. La mano de María se movió instintivamente hacia la pistola en su cadera.
la que apenas había aprendido a usar esa mañana. La mano de Diego cubrió la suya deteniendo el movimiento. Aún no, respiró. Necesitamos que sigan el rastro falso que Manuel dejó hacia el este. El juez Harlan avanzó montado, su barba gris destacándose contra su abrigo negro. Incluso desde esta distancia, María podía ver la fría determinación en su postura. Habló con Lobo Rojo, gesticulando ampliamente. «Me has costado problemas considerables, señorita Valdez». La voz de Harlan se llevó en el aire quieto. «Pero tal vez tus nuevos amigos serán más razonables cuando vean qué pasa con quienes albergan fugitivos». La mandíbula de María se tensó. El recuerdo de la soga alrededor de su cuello aún estaba fresco, el áspero cáñamo dejando cicatrices invisibles. El rastreador se levantó negando ligeramente con la cabeza. Señaló al este, luego al norte, indicando claramente múltiples senderos. La frustración de Harlan fue visible en el gesto brusco que hizo a sus hombres. «Sepárense», ordenó. «Rodríguez, lleva 8 hombres al este. Yo llevaré el resto al norte. Encuentren su campamento antes del atardecer». Diego maldijo suavemente en español. El rastro falso solo engañaría a la mitad del grupo. Los otros estarían peligrosamente cerca de su posición real. «Necesitamos advertirles», susurró María. «Demasiado arriesgado. Cualquier movimiento ahora». Diego se detuvo cuando Lobo Rojo súbitamente miró hacia arriba, su mirada barriendo la línea de cresta donde se escondían. El tiempo pareció congelarse. María se presionó más plana contra la piedra caliente, apenas atreviéndose a respirar. Los ojos del rastreador pasaron sobre ellos, pero algo en su postura sugería que sabía exactamente dónde estaban. Entonces, Lobo Rojo hizo algo inesperado. Se volvió hacia Harlan y señaló decisivamente al este, hablando rápidamente en inglés entrecortado. «Rastros frescos, muchos caballos, van por allá hacia la vieja misión». Harlan lo estudió con sospecha. «¿Estás seguro?» «Muy seguro», respondió Lobo Rojo, su rostro inexpresivo. Mientras el grupo de búsqueda se dividía y se alejaba, el rastreador miró una vez más hacia su escondite. La mirada duró solo un latido, pero María vio algo en sus ojos, no lealtad. Harlan, sino algo más. Una deuda, tal vez, o su propio agravio contra el juez. «Sabe que estamos aquí», susurró Isabela una vez que los jinetes se fueron. «¿Por qué no?» «Preguntas después», la cortó Diego. «Cabalgamos al campamento, ahora. Nos han comprado tiempo, pero no mucho». Mientras se deslizaban de vuelta a sus caballos, la mente de María corría. El campamento tendría que ser abandonado, su santuario comprometido. Pero algo más la inquietaba, la mirada en los ojos del Lobo Rojo. En esta tierra dura de lealtades cambiantes, estaba aprendiendo que enemigos y aliados no siempre estaban claramente marcados. El sonido de cascos acercándose desde el norte los hizo congelar a todos. Más jinetes venían, y estos no eran parte del grupo de Harlan. Los disparos destrozaron el silencio del desierto como vidrio rompiéndose. María se agachó detrás de un afloramiento de roca roja, su corazón martilleando, mientras las balas zumbaban sobre su cabeza. La entrada del cañón se había convertido en un campo de batalla, con los hombres de Harlan tratando de abrirse paso mientras los charros mantenían posiciones defensivas en el terreno alto. «¡Quédate abajo!», gritó Diego, disparando desde detrás de una roca a 20 pies de distancia. Su disparo alcanzó a uno de los hombres de Harlan en el hombro, haciéndolo girar hasta el suelo. María agarró su pistola con palmas sudorosas, recordando las lecciones de Isabela de esa mañana. A su alrededor, los charros peleaban con furia disciplinada. Hombres y mujeres que habían crecido defendiendo su libertad contra probabilidades imposibles. A través del humo de los disparos, vio al mismo juez Harlan, aún montado en su semental gris, dirigiendo a sus hombres como un general. Sus ojos encontraron los de ella a través del caos, y su rostro se retorció con reconocimiento y rabia. «¡Ahí está la bruja!», rugió. «¡Tómenla viva! Quiero verla colgar apropiadamente esta vez». 3 hombres salieron de su cobertura, corriendo, hacia la posición de María. Levantó su pistola, forzando sus manos a estar firmes, y disparó. El primer hombre tropezó agarrándose la pierna. El segundo se lanzó a un lado. El tercero siguió viniendo.
Isabela apareció como un fantasma, su cuchillo destellando en el sol de la tarde. El atacante cayó sin un sonido. «No está mal para una curandera», sonrió Isabela ferozmente, sangre salpicando su mejilla. Un grito atrajo la atención de María. Don Felipe estaba caído, sangre extendiéndose por su pecho. Sin pensar, María se arrastró hacia él, las balas levantando polvo alrededor de sus pies. «Cúbranla», resonó la voz de Diego. María alcanzó ya a don Felipe, sus instintos de curandera tomando control. La herida era grave, pero no fatal, si podía detener el sangrado. Presionó sus manos contra la herida, sintiendo el pulso cálido de vida, luchando por escapar. «Aguanta», susurró, rasgando tiras de su falda para hacer vendajes. Un movimiento captó su atención. Un colono había rodeado su posición, su rifle apuntando a la espalda expuesta de Diego. El tiempo se ralentizó. La mano de María encontró su pistola, la levantó, disparó. Todo en un movimiento fluido nacido de necesidad desesperada. El hombre se desplomó. Diego giró, vio al atacante caído, luego encontró los ojos de María. Algo pasó entre ellos, entendimiento, gratitud y algo más profundo. La batalla continuaba, pero la marea estaba cambiando. Los hombres de Harlan, esperando presa fácil, habían encontrado guerreros curtidos en su lugar. Cuerpos cubrían el suelo del cañón, la mayoría vistiendo ropa de colono. «Retírense», gritó finalmente Harlan, su voz quebrándose con furia e incredulidad. «Reagrúpense en la misión». Tan rápido como había comenzado, el ataque terminó. Los sobrevivientes de la fuerza de Harlan se retiraron, arrastrando a sus heridos, dejando atrás a sus muertos. María mantuvo presión en la herida de don Felipe mientras Rosa corría con suministros médicos. Los ojos de la mujer mayor estaban húmedos con lágrimas y humo de pólvora. «Lo salvaste», respiró Rosa. «Y a Diego», añadió Isabela en voz baja. A su alrededor, los charros comenzaron a contar sus pérdidas, atendiendo a sus heridos. El cañón que había sido su santuario ahora estaba marcado por violencia, sus rocas rojas teñidas aún más oscuras. Don Alejandro se acercó, su rostro curtido grave. Miró a María, cubierta con la sangre de don Felipe, su pistola aún humeando, en su funda. «Te has probado hoy», dijo simplemente. «Pero esto es solo el principio. Harlan no se detendrá. Traerá más hombres, tal vez el ejército». María se levantó lentamente, sus piernas temblando con agotamiento y adrenalina gastada. Miró alrededor a esta gente que la había acogido, que había peleado y sangrado a su lado. «Entonces, estaremos listos», dijo, sorprendida por el acero en su propia voz. En la distancia una nube de polvo marcaba la retirada de Harlan, pero María sabía que regresaría. Hombres como él siempre lo hacían. La única pregunta era cuándo, y con cuántas armas. La tienda de curación olía a sangre, hierbas y el sabor amargo de pólvora que se aferraba a todo. María se movía entre camas improvisadas, sus manos firmes a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus hombros. 7 heridos yacían ante ella, 3 charros y 4 hombres de Harlan que habían sido abandonados. «¿Por qué estamos gastando suministros en ellos?», demandó un joven charro llamado Miguel, señalando hacia los túneles y heridos enemigos. María no levantó la vista de la herida de pierna que estaba limpiando. «Porque eso es lo que nos separa de ellos. Elegimos quiénes somos por cómo tratamos a nuestros enemigos». Rosa trabajaba a su lado, moliendo corteza de sauce para aliviar el dolor. «Tiene razón, Miguel. María tomó el mismo juramento que yo hace años, curar a todos los que lo necesiten». Don Alejandro entró en la tienda, su presencia imponente a pesar de su ligera cojera de una vieja herida. Observó la escena, María inclinada sobre la herida de bala de un colono, sus manos hábiles trabajando sin discriminación. «¿Cuántos perderemos?», preguntó en voz baja. «Ninguno, si puedo evitarlo», respondió María, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban bordeados de fatiga, pero la determinación ardía dentro de ellos. Incluso sus hombres, aunque don Felipe estuvo más cerca, la bala rozó una arteria. «Lo salvaste», observó don Alejandro. «Y Diego,
Me dice que también lo salvaste a él. María volvió a su trabajo. Hice lo necesario. El anciano la estudió por un largo momento. He conocido muchos curanderos. La mayoría solo ve la herida. Tú ves a la persona. Un gemido de una de las camas atrajo la atención de María. Era uno de los hombres de Harlan, apenas 18 años, su hombro destrozado por una bala de rifle. Mientras lo examinaba, él agarró su muñeca con su mano. Buena. Eres la bruja, jadeó el miedo inundando sus ojos. Soy una curandera, dijo María firmemente, sin apartarse. Y ahora mismo soy lo único que se interpone entre tú y la muerte. Elige sabiamente. El agarre del muchacho se aflojó. Dijeron que te asociabas con demonios. Los únicos demonios que he visto usan insignias y cuelgan gente inocente, respondió María, comenzando a limpiar su herida. Ahora quédate quieto. Esto dolerá. Mientras trabajaba, don Alejandro se acercó. No podemos quedarnos aquí, dijo suavemente. Harlan regresará con más hombres. El ejército, tal vez. ¿A dónde iremos?, preguntó Rosa. Al sur, más profundo. En México. Hay pueblos que nos darán refugio, gente que recuerda las viejas costumbres. Las manos de María se detuvieron brevemente. Todos nosotros. El rostro curtido de don Alejandro se arrugó en algo como una sonrisa. Has derramado sangre con nosotros, curado a nuestros heridos, probado tu lealtad. Eres una de nosotros ahora, si eliges serlo. Las palabras se asentaron sobre María como una manta cálida. Después de años de ser temida, casada, condenada, había encontrado algo que pensó perdido para siempre: aceptación. Diego apareció en la entrada de la tienda, su rostro sombrío. Los exploradores reportan movimiento al este. Podría ser caballería. Don Alejandro asintió. Partimos al amanecer. ¿Pueden viajar los heridos? María miró a sus pacientes. Hombres que horas antes habían estado tratando de matarse entre... Sí, ahora yaciendo lado a lado. Su mortalidad haciéndolos iguales. Dame esta noche. Los tendré listos. Mientras los líderes se iban a hacer preparativos, María captó al joven colono mirándola con algo como asombro. No eres lo que dijeron, susurró. La gente rara vez lo es, respondió María revisando su vendaje. Recuerda eso si sobrevives a esto. Afuera podía escuchar al campamento preparándose para el éxodo, otra huida hacia la incertidumbre, otra búsqueda de santuario, pero esta vez no estaría huyendo sola. Esta vez tenía un pueblo, un propósito, y tal vez incluso un hogar. El pensamiento la consolaba y aterrorizaba. Tener algo que perder te hacía vulnerable, pero también te hacía más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. El campanario de la misión se alzaba contra el cielo vespertino como un dedo acusatorio apuntando hacia el cielo. María apretó más su chal, la lana áspera haciendo poco para protegerla del frío que nada tenía que ver con la temperatura. A su lado, la mano de Diego descansaba casualmente sobre su pistola mientras entraban al pueblo de San Miguel. «Recuerda», murmuró Diego, «solo somos viajeros buscando suministros, nada más». María asintió, pero su estómago se revolvía. Había tratado a gente de este pueblo antes, partos, fiebres, huesos rotos. ¿La recordarían con amabilidad o el veneno de Harlan se había esparcido incluso aquí? La plaza del mercado estaba casi vacía, la mayoría de las tiendas ya cerradas por la noche, pero la taberna brillaba con luz de lámparas, voces derramándose a la calle. Mientras se acercaban, una figura familiar emergió de las sombras. Rositas, Padre Martínez, el sacerdote del pueblo. María Valdés, dijo, su voz ni acogedora ni hostil. Escuché que estabas muerta. Aún no, padre, respondió María cuidadosamente. Solo buscamos suministros para nuestro viaje al sur. Los ojos del sacerdote se movieron hacia Diego, observando su atuendo de charro. Tu compañero es conocido por nosotros. Su gente tiene una reputación. Como yo, aparentemente, dijo María, incapaz de mantener la amargura fuera de su voz. Dígame, padre, ¿qué reputación me dio Harlan? ¿Bruja? ¿Asesina? El padre Martínez tuvo la gracia de parecer incómodo. Dijo muchas cosas, pero recuerdo la noche que salvaste a la esposa del panadero durante su difícil parto.
Las acciones hablan más fuerte que las acusaciones. La esperanza parpadeó en el pecho de María. Tal vez no todos habían sido vueltos en su contra. «Podemos intercambiar plata por suministros», ofreció Diego. «Pago justo, sin problemas». El sacerdote asintió lentamente. «Esperen aquí. Hablaré con los comerciantes». Mientras el padre Martínez desaparecía en la taberna, María captó movimiento en las ventanas de arriba. Rostros se asomaban retirándose rápidamente cuando ella miraba hacia arriba. El vello de su nuca se erizó. «Algo está mal», susurró. Los ojos de Diego recorrieron la plaza, su cuerpo tensándose. «De acuerdo». Demasiado silencioso. La puerta de la taberna se abrió de golpe, y hombres armados salieron en tropel. No la gente de Harlan, sino pueblerinos. María reconoció varias caras. El herrero cuya mano quemada había tratado, el dueño de la tienda cuyos hijos había cuidado durante la escarlatina. «Hasta ahí», gritó el herrero, apuntando con una escopeta. «El juez Harlan ofrece $100 de oro por la bruja. Es más dinero del que la mayoría de nosotros ve en un año». El corazón de María se hundió. Incluso aquí, donde había ayudado a tantos, el oro pesaba más que la gratitud. «John», dijo al herrero, «salvé tu mano. La habrías perdido por esa infección sin mí». Su rostro se endureció. «Y mi hermano perdió su vida porque alguien en quien confiaba resultó estar aliada con bandidos mexicanos. Harlan nos mostró la verdad sobre ti». La mano de Diego se apretó sobre su arma, pero estaban superados en número 10-1. María vio al padre Martínez en la puerta, su rostro grabado con tristeza, pero sin hacer ningún movimiento para intervenir. «Así que así es», dijo María, su voz firme a pesar del dolor retorciéndose dentro de ella. «El miedo y la codicia triunfan sobre la memoria y la verdad». «Tómenlos», gritó alguien. Mientras la turba avanzaba, Diego agarró el brazo de María. La iglesia siseó. «¡Corre!». Corrieron hacia la misión, disparos estallando detrás de ellos. Pero incluso mientras corrían, María sabía que no habría santuario en la casa de Dios esta noche. Las serpientes ya se habían deslizado en este jardín, y el paraíso estaba perdido para siempre. La sombra del campanario cayó sobre ellos como una profecía de la oscura elección que tenían por delante. Rendirse y muerte segura, o supervivencia, a un precio que la transformaría completamente. El fuerte abandonado se acuclillaba en la cima de la colina como una corona rota, sus paredes de adobe desmoronándose, pero aún formidables. María estaba de pie junto a Diego en las murallas, observando la nube de polvo que marcaba el ejército de Harlan acercándose. 300 hombres, reportaron los exploradores, contra sus 60. «Trajo a los Rangers de Texas», dijo Isabela, sombríamente, bajando su catalejo. «Y caballería del fuerte Bliss». María revisó sus armas, 2 pistolas, un rifle y el cuchillo que Isabela le había dado. Extraño cómo se sentían naturales ahora estas herramientas de guerra. Las manos, de curandera que una vez temblaron sosteniendo un arma, ahora se movían con certeza mortal. «Exigirán rendición», observó don Alejandro, apoyándose pesadamente en su bastón. «Harlan quiere su espectáculo». «Entonces se sentirá decepcionado», respondió María, su voz llevando un acero que apenas reconocía como propio. Abajo, en el patio, los charros preparaban sus defensas. Hombres y mujeres que habían huido de la persecución, que habían tallado libertad de una tierra implacable, ahora estaban listos para morir por ella. María vio a Rosa dirigiendo la colocación de municiones, sus movimientos eficientes a pesar del miedo en sus ojos. Una bandera blanca apareció en la fuerza que se acercaba. 3 jinetes se separaron del cuerpo principal, Harlan, un capitán Ranger, y sorprendentemente el padre Martínez. «Iré yo», dijo María. Diego agarró su brazo. «No, es una trampa». Ella encontró sus ojos, viendo en ellos todas las cosas no dichas entre ellos. «Todo ha sido una trampa desde que pusieron esa soga alrededor de mi cuello, pero necesito enfrentarlo». El parlamento tuvo lugar a 50 yardas de las puertas del fuerte. Harlan se sentaba rígido en su silla,
su barba gris destacándose contra su abrigo negro. El capitán Ranger parecía incómodo, mientras el padre Martínez evitaba la mirada de María por completo. «Señorita Valdés», comenzó Harlan, su voz goteando falsa cortesía. «O debería decir la notoria reina bandida, ha causado todo un revuelo». «No he hecho nada más que sobrevivir a tus mentiras», respondió María uniformemente. El rostro de Harlan se oscureció. «Ríndase ahora y prometo una muerte rápida, para usted y sus asociados». «¿Como la muerte rápida que prometiste antes?». María rió amargamente. «Cuando fabricaste evidencia y compraste testigos, cuando trataste de colgar a una mujer inocente». El capitán Ranger se movió en su silla. «Señora, la orden fue comprada y pagada», lo cortó María. «Pregúntale sobre la plata que robó de la iglesia. Pregunta sobre los testigos que convenientemente desaparecieron. Pregunta por qué realmente quiere verme muerta». «Suficiente», gruñó Harlan. «Tienen 1 hora para rendirse, o tomaremos ese fuerte piedra por piedra». María se enderezó en su silla, y en ese momento sintió la transformación completa. La curandera asustada se había ido. En su lugar estaba alguien forjada en fuego y templada por la injusticia. «Ven e inténtalo», dijo simplemente. Mientras se volvía para cabalgar de regreso, el padre Martínez finalmente habló. «María, por favor. Demasiados morirán». Ella pausó sin mirar atrás. Ellos tomaron su decisión cuando se quedaron parados y vieron colgar a inocentes. Ahora tomamos la nuestra. Las puertas del fuerte se cerraron detrás de ella con finalidad. Diego la encontró en la entrada, su rostro sombrío pero orgulloso. «¿Y bien?», preguntó don Alejandro. María sacó su pistola, revisando su carga una última vez. «Peleamos». La palabra onduló a través de los defensores, como viento a través del trigo. Las armas fueron preparadas, las posiciones tomadas. Mientras el sol subía hacia su cenit, proyectando sombras cortas a través del patio, María tomó su lugar en las murallas. La chica que habían tratado de colgar se había ido. La mujer que permanecía les daría una batalla digna de leyenda. Y ya sea que viviera o muriera, lo haría en sus propios términos, arma en mano, rodeada de aquellos que habían elegido llamarla familia. En la distancia sonó una corneta. La tormenta final estaba a punto de estallar. El atardecer pintaba el valle montañoso en tonos de oro y carmesí, colores que parecían celebrar la vida misma. María estaba de pie en el borde del nuevo campamento, observando a las familias reconstruir lo que la violencia había tratado de destruir. Habían pasado 3 semanas desde la batalla en el fuerte. 3 semanas desde que el ejército de Harlan se había quebrado contra sus defensas como olas contra piedra. Tocó la cicatriz en su hombro, donde la bala de un Ranger la había encontrado. La herida había sanado, pero la marca permanecería. Un recordatorio permanente de quién se había convertido. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo Diego, acercándose con 2 tazas de café. Sus propias heridas habían sanado bien, aunque aún favorecía su lado izquierdo. María aceptó la taza agradecidamente. Solo recordando, la chica que estaba en la horca parece alguien de otra vida. «Lo es», respondió Diego simplemente. «Esa chica murió. Tú naciste de sus cenizas». A su alrededor, el campamento bullía con actividad vespertina. Los niños jugaban entre las tiendas mientras las mujeres preparaban la comida comunal. Los heridos de ambos lados se habían recuperado, incluso el joven Timothy de la fuerza de Harlan, quien ahora ayudaba a cuidar los caballos. Cuando se le dio la opción de irse o quedarse, había elegido permanecer, diciendo que María le había mostrado una forma diferente de vivir. Don Alejandro se acercó, moviéndose lentamente, pero con dignidad restaurada. «Es hora», dijo suavemente. María asintió, su corazón acelerándose. Esta noche, bajo las estrellas, tomaría el juramento que la haría verdaderamente una de ellos, no solo en práctica, sino en las tradiciones antiguas que unían a los charros. La ceremonia tuvo lugar en 1907, un círculo de luz de fuego. Rosa había tejido flores en el cabello de María, mientras Isabela le había regalado una chaqueta bordada con hilo de plata, la marca de un charro completo. Cuando María entró al círculo,
Vio rostros que una vez la habían mirado con sospecha, ahora brillando con aceptación y orgullo. Don Alejandro pronunció las viejas palabras en español, su voz llevando el peso de generaciones. ¿Juras proteger al inocente, levantarte contra la injusticia, honrar el código del charro? Lo juro, respondió María, su voz firme. ¿Aceptas a esta gente como tu familia, sus luchas como propias, su libertad como sagrada como tu vida? Acepto, Diego. Se adelantó, ofreciéndole un medallón de plata en un cordón de cuero. Esto perteneció a mi madre, dijo en voz baja. Ella también era curandera y luchadora cuando necesitaba serlo, como tú. Los ojos de María se nublaron mientras él lo colocaba alrededor de su cuello. El metal estaba cálido contra su piel, pesado de significado. Entonces levántate, María Valdés, proclamó don Alejandro. Charro, curandera, guerrera, fénix del desierto. El círculo estalló en celebración, música, risas, la alegría de la supervivencia y nuevos comienzos. María se encontró arrastrada al baile, pasada de pareja en pareja hasta quedar sin aliento de risa. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, ella y Diego estaban aparte, mirando las estrellas emerger en el vasto cielo del desierto. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó suavemente. María pensó en el pueblo que la había traicionado, la vida que había perdido, la mujer que había sido. Luego miró los rostros alrededor del fuego, su familia elegida, su hogar ganado. Ninguno, dijo firmemente. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde pertenezco. Diego tomó su mano, y juntos caminaron de vuelta hacia la luz del fuego. Detrás de ellos, el desierto se extendía infinitamente bajo las estrellas, lleno de peligros y maravillas por venir. Pero María ya no los enfrentaba sola. Había renacido en llama y lucha, y como el fénix de leyenda, se levantaría de nuevo cada vez que el mundo tratara de quemarla. La curandera permanecía, pero ahora también era una guerrera. La mujer que, una vez tembló ante la injusticia, ahora estaba lista para combatirla, y en esta tierra vasta e indómita, finalmente había encontrado su verdadero ser, no a pesar de sus pruebas, sino por ellas.